Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina especial navideño acá en La Butaca. Yo soy Fabio y los voy a estar acompañando a lo largo de este episodio navideño para quienes estén en casa, hayan optado por un plan más tranquilo, ver una película, tomarse chocolate, comer panetón, en fin, todas esas cosas que se suelen hacer en estas fechas. ¿Y sobre qué película vamos a hablar en esta ocasión? En este podcast voy a estar hablando sobre The Holdovers o Los que se quedan, como se tradujo para Latinoamérica. Esta película dirigida por Alexander Payne. Alexander Payne, de quien yo también he visto una película anteriormente llamada Atlanta. No sé si la recuerdan, es una película en blanco y negro que también tuvo bastantes nominaciones en los premios. No, mentira, no es Atlanta, es Nebraska, discúlpenme, Nebraska. Eh, bueno, ambas son ciudades de Estados Unidos o estados, así que sepan disculpar. Nebraska era esta película que creo que hasta se llevó el Globo de Oro, que es esta road movie de un señor de la tercera edad junto a su hijo que iban recorrían un trayecto bastante largo entre su ciudad de origen, que creo que era Montana, hasta Nebraska, ¿no? Porque supuestamente había ganado un premio de $1.000.000. En fin, su hijo sabía que esto podía ser dudoso, pero de todas maneras lo acompaña. ¿Por qué hablo de Nebraska un poco en este prólogo antes de entrar a analizar The Holdovers? Porque siento que tienen muchas cosas en común, pero principalmente la sutileza. Em, este director, al menos en estas dos películas que conseguí ver de él, siento que tiene una capacidad muy única de narrarte historias familiares, historias que son muy fáciles de digerir, aptas para todo público, pero que pueden tener un trasfondo no tan ligero, ¿no? Un trasfondo un poco más o trágico o un poco más de lo aparente. Es alguien que como que juega con la superficie o la superficialidad que podrían tener sus personajes y de repente te da un pantallazo de estos personajes y dejan de ser personajes tan planos y se convierten en personajes sumamente interesantes. No sé si me explico, es alguien que lentamente te va mostrando las capas de un personaje aparentemente sencillo, aparentemente un personaje más de cualquier peli family friendly, pero de a poco te vas adentrando en la psicología de estos personajes y terminan siendo muy complejos. En el caso de Nebraska, recuerdo que el personaje del hijo me parecía un personaje bastante plano al inicio de la película, pero después cuando entendemos la relación que tiene con el padre hace que todo cobre sentido, ¿no? Pero bueno, vayamos a The Holdovers, que es la película que vamos a analizar ahora, y la película navideña, porque bueno, Nebraska puede tener nieve, pero no es de Navidad. Ahora, es interesante estar hablando de esta película ahora, porque acá a Latinoamérica llegó en enero, o sea, se estrenó oficialmente a inicios de enero de este año. Es por eso que no está en la lista de películas del año pasado, y es la razón por la que va a estar en la lista de películas que va a salir en febrero, o probablemente a fines de enero. Pero bueno, la típica lista que ya es una tradición de acá, de hacer un podcast sobre mis series y películas favoritas del año. De hecho, Holdovers va a estar ahí, pero es raro, ¿no?
Por eso yo siempre decido hacerlas en febrero. Bueno, desde el año pasado las hago en febrero. ¿Por qué? Porque muchos de los estrenos que en gran parte del mundo llegan en noviembre, diciembre, se arrastran acá a Latinoamérica hasta enero, ¿no? Entonces esas películas a veces se quedan un poco en el limbo si no las has visto todavía y nadie las recuerda. Pero bueno, yo logré ver esta película cuando empezó el año y me arrepentí de no haberla visto antes, porque sí estaba para conseguir por ahí, guiño guiño, ya en Navidad del año pasado. Recuerdo que hasta, creo que un amigo la vio en Navidad. Sí, creo que un amigo la vio justo en Navidad. Y, y yo cuando la vi dije, claro, esta es una peli navideña, era para verla sí o sí en Navidad. Pero bueno, em, en fin, hecha esa aclaración, que es bastante necesaria, ¿sobre qué va Holdovers? ¿Sobre qué va Los que se quedan? Bueno, básicamente es la historia de tres personajes. Paul, un profesor de un instituto. Angus, un estudiante del mismo instituto. Y Mary, la cocinera del mismo instituto, que durante las fiestas se quedan en el lugar, ¿no? Inicialmente Angus junto a otros cuatro estudiantes, por distintas razones, tienen que quedarse ahí, pero eh, bueno, después de unos minutos de película, un par de días en la ficción, viene un helicóptero por ellos y se los llevan a casa. ¿Qué pasa con Angus? Que su madre está de luna de miel con su padrastro, entonces deciden mantenerlo en la escuela en ese periodo de las fiestas. Em, Algunos les puede recordar mucho a The Breakfast Club o el Club de los Cinco o a la Sociedad de los Poetas Muertos. Hay un paralelismo interesante con la Sociedad de los Poetas Muertos, sobre todo cuando al principio son como cinco estudiantes, con la diferencia de que este personaje de Paul, interpretado por Paul Giamatti también, sería como el reverso del personaje de Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Pero en fin, tenemos un contraste de personajes interesante con la característica en común de los tres, que son personajes solitarios o personajes marcados por una tragedia, ¿no? Y que lo vamos viendo de a poco. Eso es lo que les decía hace rato. La información sobre estos personajes y sobre cómo son, de la manera que son, se suelta de una manera tan sutil que tú empatizas mucho más fácilmente, ¿no? Es muy, muy orgánico como el director Alexander Payne va soltando toda esa información y hace que te acerques más, porque al inicio el personaje de Paul Giamatti, que dicho sea de paso es tremendo actorazo, es un actor para mí increíble, que sí, todo el mundo lo conoce, tiene mucho reconocimiento, pero siento que en sus películas más grandes ha sido siempre un secundario, ¿no? Siempre ha sido el secundario de lujo. Obviamente ha tenido roles protagónicos, pero creo que después de los Oscars y todo lo que sucedió con esta película, tuvo una notoriedad que yo creo que merece desde hace años, que para mí es un tremendo actorazo. Y bueno, el personaje del mismo nombre, Paul, el docente que compone, yo creo que ya es un personaje icónico, ¿no? Un personaje icónico porque, como les decía al inicio, tú sientes mucho rechazo hacia este sujeto, porque es un profesor estricto, pero al mismo tiempo te das cuenta que
muchas de sus decisiones o actitudes em, parecen no tener justificación, ¿no? Parece ser el tipo malo porque sí, el tipo cargoso porque sí, pero después vamos a ver que no es así. Y eso es lo mágico de esta película. Algo que me gusta muchísimo, que no es nada fácil de conseguir, es que esta película está ambientada en los 70s, de hecho en el año 70, creo que cuando vamos a la escena de Año Nuevo, vemos la transición entre el año 70 y el año 71, si no estoy mal. Pero, ¿por qué toco este tema? Porque no solo te están hablando de que la película está ambientada en ese año, sino que la estética de la película pareciera que se hubiera grabado en los años 70. Y es una locura y muchos dirán, ay, pero eso es algo que te hace todo el mundo, te lo hace Tarantino y te lo hace no sé quién. Y la verdad es que no, porque Tarantino te puede poner un soundtrack de los años 70 y ambientar una ciudad entera como sea en los años 70, pero a la hora de agarrar la cámara, eh, no opta por una estética setentera, opta por su propia estética. Que está bien, yo no estoy criticando esto, porque a mí me encanta la estética de Tarantino. Y por ejemplo, Érase una vez en Hollywood, es esto que digo, ¿no? Te recrea todo el espacio a nivel de arte, vestimenta y demás, espectacular. Pero la diferencia es que creo que Alexander Payne en The Holdovers, desde la puesta en escena, la elección de los colores y el logo de Universal, que al inicio se ve al clásico, los créditos, eh, quiere hacerte sentir que estás en los 70 y la historia también. Cómo se desarrolla la historia, la manera en la que interactúan los personajes, te da ese sentimiento de que esta es una película de otra época, ¿no? Una película que se ha grabado en la época en la que transcurre y que tú como espectador también la sientes como una película de aquella época. Y visualmente también hay trucos para reforzar esto, como el granulado en la imagen, que no está presente en toda la película y no es invasivo. De hecho, es bastante sutil y de hecho yo lo he notado más fuerte en las escenas en las que está solo el personaje de Paul Giamatti. No sé si eso es intencional para reforzar algún aspecto de la historia que tenga que ver con esto, pero está ahí. Y si la vuelven a ver, yo sé que lo van a notar. Entonces, todo este viaje en el tiempo a mí me parece espectacular. Realmente se siente como una película de otra época. Tiene esa calidez que tenían las películas de esta época. Eh, sí, porque las interacciones entre personajes, si revisitan algunas películas de los 70s, tienen más o menos esta dinámica, ¿no? Entre tierna y tosca al principio, divertida, emotiva. Entonces, mucho de eso lo ha sabido captar el director y se nota. Y hasta parecía atemporal. Si alguien te dice que esta película se ha hecho en los 70s y no en 2023, yo creo que le crees fácil, ¿no? Yo creo que le crees fácil. Y bueno, estuvo nominada en un montón de premios en la temporada al iniciar. Creo que terminó ganando un Oscar por Paul Giamatti. Ah, no, en los Oscars ganó Davin Joy Randolph. Es verdad, es verdad. En los Oscars se lo llevó Davin Joy Randolph por su interpretación de Mary. Merecido, aunque ya no me acuerdo quiénes estaban en la categoría. Habría que revisar el podcast de los Oscars que hicimos. Em,
Pero para nada sobrado porque es de las mejores cosas que tiene esta película. Pero bueno, ¿qué sucede una vez que se van el resto de estudiantes? Bueno, básicamente tienen que convivir estos tres personajes en la escuela mientras van conociendo de a poco el pasado de los demás. El personaje de Mary tiene un trasfondo muy interesante y, y creo que es el que se cuenta de una manera más poética, diría, hasta de una manera más simbólica, con muchas metáforas visuales, porque la historia de Mary es que perdió a su hijo en Vietnam, su hijo que tenía aspiraciones de, a partir de ir a la guerra, tener mejores opciones estudiantiles, becas universitarias y ese tipo de cosas. Y bueno, finalmente termina falleciendo en la guerra y eso te lo establecen explícitamente en la película porque hay una misa o algo así en la que hablan, ¿no? Sobre el hijo recién fallecido. Pero, ¿qué me gusta tanto a mí a nivel simbólico? Detalles como el cuadro en el que está él, o algo que me encantó y me emocionó muchísimo fue, hay un momento al inicio de la película en el que Mary toca una caja con mucha nostalgia y mucha tristeza en el rostro. Pero no sabemos nada más, simplemente toca la caja y la deja. Eh, Algunas escenas después en la película, cuando acompaña a Paul y a Angus en su viaje secreto, entre comillas, hasta Boston, va a visitar a su hermana que está embarazada y abre la caja. Y dentro de la caja estaban las prendas de bebé de su hijo fallecido, ¿no? Que ya era un adulto cuando falleció. O bueno, ya alguien grande. Y esa escena a mí realmente me rompió porque creo que es la más emotiva para mí de toda la peli. Y eso que tenemos muchas escenas emotivas. Porque la actuación ahí de Davin es espectacular. Es espectacular. No dice una sola palabra, pero te transmite absolutamente todo ese dolor, esa resignación. Y al mismo tiempo, como como un cierre también a ese duelo, porque de alguna manera está pensando ahora en su futuro sobrino o sobrina, ¿no? Con esto de la ropa de bebé. Entonces, ese tipo de escenas yo creo que hacen que esta película eh, hable, diga muchas cosas en el subtexto sin saturarnos de diálogos, que los diálogos también son muy buenos, ¿no? La interacción entre Angus y Paul es espectacular. Hay un momento en el que están en un museo o algo así, le dice que estudiamos la historia no para entender lo que pasó antes, sino para entender lo que pasa en la actualidad. Que para mí es una frase tremenda, ¿no? Y, y a ver, algo que acá igual, creo que igual el meollo emocional tiene que ver justamente con Angus, que es, no sé si decir el protagonista, yo diría que los tres son protagonistas, los tres personajes, pero digamos que quien nos detenemos mucho más es en él, porque el personaje de Paul eh, sabemos que, bueno, cuando van a la fiesta, él cuenta, ¿no? Que se fue de casa a temprana edad, que su madre ya falleció y que creo que nunca conoció a su padre, básicamente. Y bueno, cuando habla con Angus, sabemos que tuvo líos cuando estaba en la universidad,
que lo expulsaron por culpa de un ricachón que le plagió, pero en realidad lo votaron a él por culpa del otro. Y ahí también se explica, ¿no? Porque al principio tiene una discusión con el director de la escuela, creo, que le dice que por qué no aprobó a uno de los hijos de los mayores donantes de la escuela, ¿no? Yo le dijo, porque no se lo merece. Y ahí te das cuenta, claro, de dónde nace ese rechazo a, a la gente poderosa que está favorecida por sus allegados, ¿no? Pero no sabemos nada más, no sabemos, bueno, en algún momento dice, sí, estuve cerca de casarme, pero no sabemos si tuvo pareja, si alguna vez le interesó. No conocemos esas motivaciones más íntimas que por ahí sí llegamos a ver de Mary y de Angus. No estoy diciendo que por esto sea un peor personaje, simplemente que no ahondamos en él tanto como en Mary o como Angus. Y bueno, regresando a Angus, lo que no sabíamos sobre su padre biológico, es que padece de demencia y esquizofrenia. Creo que una combinación de ambas, algo así lo dicen en la película, que es lo que va empeorando con el tiempo. Es una condición que se va deteriorando y en algún punto pasa a ser algo físico, ¿no? Y empieza a ponerse agresivo, entonces por eso es que lo encierran en el hospital o bueno, en el manicomio. Y bueno, cuando Angus va a visitarlo y empieza a contarle sobre él, que es un buen estudiante, que tiene buenas notas, que está feliz de verlo y que solo tenía ganas de verlo. Y él le responde igual, ¿no? Totalmente desorientado, que piensa que le están poniendo algo en la comida. Esta escena también es muy fuerte, ¿no? Emocionalmente es muy dura, porque acá quien actúa de su padre, Steven Thorne, lo hace espectacular, ¿no? Porque ves en la cara el tipo está desorientado, no está presente ahí, no está recibiendo la información que está escuchando, ¿no? O sea, realmente es una representación muy acertada de alguien con demencia o con Alzheimer y te rompe, de verdad te rompe porque el chico está yendo ahí a verlo en Navidad con la intención de hacerlo sentir mejor, de pasar un rato con él, pero simplemente para descubrir que su padre ya no está dentro, ¿no? Que ya no queda nada de ese recuerdo que él tenía de su padre. Entonces, acá es donde el personaje de Paul Giamatti, yo creo que, bueno, de a poco se va ganando tu corazón, ¿no? Al principio lo odias, al principio realmente lo odias, porque pareciera que es cruel con los estudiantes y con los profesores también. Se lo dice, ¿no? El mismo Angus se dice en un punto, no te quieren ni los profes ni los estudiantes, pero es porque tienes esta actitud, no porque seas una mala persona, ¿no? Y ahí tienen una interacción en la que le dice que nadie está, ¿cómo era? Nadie está obligado a repetir el destino de sus padres, nadie es sus padres, ¿no? Y no necesariamente vas a repetir todas las cosas que repitan ellos, que es algo que lo está atormentando a él, ¿no? Más o menos viendo lo que pasa ahí, que él pueda terminar igual. Entonces, me gusta mucho esta interacción paternal, familiar que empiezan a tener estos personajes en este viaje a Boston que hacen, cuando van a jugar bolos, van a comer, en algún momento igual lo protege de tener una pelea. Bueno, después vuelven a encontrarse con Mary. eh, Pasan juntos la noche de Navidad. Y ahí Angus dice algo igual que es la primera cena navideña, pero con todos los elementos de una cena navideña que ha tenido en su vida, ¿no? Con comida hecha, eh, comida casera,
porque antes era pura comida comprada. Y claro, Paul Giamatti, bueno, el personaje de Paul Giamatti básicamente no ha tenido familia, navidades en familia, porque dice que, o sea, toda su vida es ese colegio, ese instituto. Realmente no conoce nada afuera de ahí. Su vida son los libros, las reflexiones de Marco Aurelio, que es lo que les regala tanto a Mary como a Angus. Y, y ser docente, enseñar. A eso se ha resumido su vida a lo largo de los años. Lo que hace que el final también sea un poco agridulce. Lo cual me gusta porque viendo esto que les decía, que siento una película de otro tiempo, de esas películas que un poco te calientan ahí el corazón después de verlas, todo iba orientado a, no sé, aquí va a ser un final feliz, empalagoso, de, bueno, terminaron conviviendo como una familia improvisada estos tres y vuelven a la normalidad y todo lindo, ¿no? Todo chill. Pero la verdad es que no, porque, porque bueno, se enteran los padres de Angus de la visita al psiquiátrico a su padre, ¿no? Porque le dejan un obsequio. Y quieren responsabilizar a Angus, lógicamente, porque fue su idea. Pero ¿qué pasa? Acá Paul decide aceptar la culpabilidad y evitar que Angus se vaya a un colegio militar, que era lo que estaba tratando de evitar porque, bueno, había sido un chico problemático, a pesar de que era inteligente, les había traído muchos problemas. Y su solución, típica solución de gente en los 70s, es, bueno, tu hijo, tu hijo es un desastre, mándalo a la escuela militar. Ahí segurísimo que se reforma y se vuelve una persona de provecho para la sociedad. Ni siquiera en los 70, ¿no? Mis viejos pensaban lo mismo, mandándome a la pre y bueno, mírenme. No, mentira, pero eh, es lo que quiere evitar. Entonces él se carga la culpa sabiendo que lo van a despedir y diciéndole adiós a quizás lo único que lo motivaba durante todos estos años. Pero lo interesante es que al mismo tiempo es como una catarsis porque tú lo ves libre, ¿no? O sea, lo ves destrozado por abandonar ese lugar que básicamente es su hogar porque hasta se queda a celebrar las festividades ahí. Pero ves que también lo manda al carajo al director. ¿A quién le dice? Le dice, eres como una enfermedad del pene, pero en forma humana, algo así le dice, ¿no? Em, que te das cuenta que es algo que ha querido hacer siempre, mandarlos toda la mierda y buscar otra cosa, buscar algo más que hacer, ¿no? Hacer esta monografía que les comenta, este libro que les comenta a Mary Angus. Y a mí lo que realmente me conmueve es que siento que de alguna manera se ve reflejado, ¿no? Él en Angus. ¿Por qué? Porque es brillante, o sea, es inteligente, al igual que él, pero ha tenido una vida complicada, al igual que él. Entonces, ese momento es muy enternecedor, la verdad, a pesar de que no corren tantas lágrimas, ambos están hablando, incluso podría haber sido sí, una despedida muy empalagosa, porque dice, che, si nos tomamos una última cerveza, una última hamburguesa, y él le dice, bueno, tu plan está bien, pero no, es mejor que lo dejemos acá, ¿no? Mary le regala como una agenda en blanco para que empiece a escribir su libro y ahí se despiden, ¿no? Eh, Me gusta eso, porque es un final acorde a lo que te cuentan, ¿no? Desconocidos que pasan las fiestas juntos, pero no automáticamente son una familia, sino se vuelven cercanos como amigos. Y claro, no se despiden con un abrazo grupal o ese tipo de cosas, sino se despiden por separado, digamos. Entonces, yo creo que es una película enternecedora que realmente logra esto de transportarte en el tiempo
a este tipo de películas que ya no se hacen, ¿no? Es una película que realmente tú sientes que ya no hay más este tipo de películas. Lo que les decía, porque la interacción entre los personajes, la misma estructura de la película está muy arraigada a los 70 y eso me gusta. em, Porque para muchos el simple hecho de eh, usar vestimenta en algún producto que digan, sí, qué vintage, qué retro, qué innovador, ¿no? O sea, te dicen, sí, es un viaje en el tiempo y literalmente solo ves a gente con una buena producción del arte, del vestuario y no hay nada más. Entonces, ¿dónde está el viaje en el tiempo, no? ¿Dónde está la magia, digamos? No la veo. En cambio, acá es muy perceptible, desde el estilo visual, la historia, la estructura, las interacciones, se siente, se palpa, ¿no? Ese viaje en el tiempo. Y yo creo que es una gran película para ver en Navidad. Yo sé que muchos de nosotros recurrimos a las películas de siempre, que vemos como tradición en cada Navidad. El Grinch, El Regalo Prometido, eh, Mi Pobre Angelito, en fin, esas películas que hemos visto miles de veces y no nos cansamos de ver y es como una tradición adicional de Navidad verlas. Pero yo les recomendaría que vean The Holdovers. Yo creo que se va a convertir en un clásico de Navidad, quizás no al nivel de Grinch, no creo que al nivel de Grinch, pero se va a convertir en un clásico de Navidad de aquí a algunos años, estoy seguro. ¿Por qué? Porque esas películas que se sienten bien, no es una feel good movie, como les dicen, que te ves un domingo y realmente te sientes muy bien después de verla, te sientes feliz. Es una película con grandes interpretaciones, con una historia que si bien no tiene unos giros bruscos que te descoloquen, eh, más bien creo que su fortaleza radica en que los giros se cocinan a fuego lento y que te cambian la perspectiva de los personajes, ¿no? De a poco, personajes que podrían parecer bidimensionales o muy genéricos, resultan ser personajes con un trasfondo muy trágico o más complejo de lo que aparentan. Entonces creo que este director es un maestro manejando las complejidades de sus personajes porque te los hace parecer bien simplones, o sea, pero lo hace a propósito, ¿no? Como para que tú digas, ya sé, este personaje seguro tiene una motivación así. Y te sale con otra cosa, ¿no? Como para decirte, mira, todo el arquetipo o el estereotipo que te has armado de mi personaje no tiene nada que ver. Así que tú sentate y quédate hasta que acabe la película y ahí hablamos, ¿no? Ya me lo he hecho 2 veces, con Nebraska y con esta película. Así que voy a ver más películas de él. Ha sacado muchísimas, pero yo solo he visto estas dos. Hay otra que también es con Paul Giamatti, un poco más antigua, de la que me han hablado mucho, pero ahorita se me dio el nombre. Lo voy a buscar por ahí. Pero, en fin, yo creo que es ya cerrando este especial navideño, una película que les recomiendo muchísimo. Está en Max, lo pueden encontrar en Max en streaming. No estoy seguro si está en alguna otra plataforma. Creo que no. Que yo sepa, no está en otra plataforma. Pero bueno, gran película. Pero bueno, la encuentran por ahí. Así que si la han visto, pueden dejar acá en los comentarios qué les ha parecido. The Holdovers. Y bueno, espero que hayan disfrutado este especial navideño. Lo estoy grabando en 25. eh, por segunda vez, creo que sí, la primera vez que grabé algo exactamente el 25 fue el podcast de Pinocho de Guillermo del Toro, que le fue muy bien en YouTube ese podcast, ¿eh? Y dije, bueno, ¿por qué no repetir la tradición? Bueno, no es una tradición, apenas es el segundo año que hago esto.
y no consecutivo, ¿no? Porque lo de Pinocho fue en 2022, creo. Pero, bueno, viene bien porque es un día libre, entonces se puede grabar. Hay tiempo para grabar. En fin, espero que estén pasando una linda Navidad y que, bueno, estas fechas de fin de año también la pasen espectacular, en familia, con amigos, rodeados de todas las personas que ustedes quieren. Y también agradecerles mucho por este 2024, que a pesar de que ha tenido muchas idas y venidas en lo personal, que me han impedido estar muy activo con el podcast, de estar al 100, de subir un episodio por semana como solía hacer, o de hacer más videos o más cosas. No he podido hacerlo de esa manera, pero yo de verdad quiero agradecerles porque siento que a pesar de no haber sido tan constante como en años anteriores, me han escuchado más, ¿no? De hecho, en las estadísticas hasta que ha crecido la audiencia. Y bueno, de verdad, de corazón, darles gracias por ese apoyo. Tengo pendientes muchísimas reseñas antes de este podcast de mis favoritas de 2024. Y tengan por seguro que ahí van a estar. Van a tener sus reseñas individuales, algunas películas y series antes de ese podcast. Y en ese podcast ahí vamos a meter toda la metralla, ¿no? Si no he mencionado películas hasta ahora es porque no las he visto, o sea, hablando de lo mejor de 2024. Pero ya vamos a estar poniéndonos al día con esas películas. De nuevo, muchas gracias por escuchar este podcast, por siempre acompañar, por siempre apoyar. Espero que inicien el 2025 con toda la energía, con todas las ganas. Realmente espero que les vaya de lo mejor en todo lo que se propongan, el trabajo, estudio. Y conmigo será hasta la siguiente reseña. No se olviden que si les ha gustado este podcast, nos dejen su like en YouTube, su compartida, su suscripción, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Yo soy Fabio y será hasta la próxima. Adiós.